Si quieres saber más sobre el derecho laboral en Chile, te invito a seguir este espacio, que hoy estrena su primer video. Empezamos. Te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Esteban Poblete, y si bien en YouTube usualmente hablo de libros, que es una de mis pasiones, hoy quiero sumar un nuevo proyecto, algo ligado a mi formación profesional, ya que como abogado pienso en lo mucho que se puede hacer para acercar conceptos a la comunidad, especialmente en el ámbito del derecho del trabajo, materia clave para entender la realidad nacional. Hoy mismo, que es 1 de mayo, que es el Día Internacional de las y los Trabajadores, parece más necesario que nunca tener presente estos contenidos y hacerlos parte de uno, pero no desde una mirada tan académica necesariamente, sino que más bien cercana y a la vez práctica, donde podamos hablar en simple sobre nociones básicas del derecho del trabajo, del contrato de trabajo, las distintas jornadas o tipos de descanso, las remuneraciones y su protección, o los problemas de la tercerización, entre otras, ya que materias hay, casi para regodearse. Pero por algo se parte, ¿verdad? Vamos a ello planteando dos grandes preguntas. ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Y cómo surge? Interrogantes mucho más recientes de lo que podría creerse, y que también responden a fenómenos sociales no siempre conscientes. Eso en opinión de un autor como Sergio Gamonal, abogado de la Universidad de Chile y especialista en el área, quien nos sitúa para estos efectos en la revolución industrial y concretamente en sus consecuencias. Mal que mal, se trata de una etapa que reconfiguró la realidad social, incorporando nuevas formas de producción y de vida. Porque sí, el trabajo siempre ha existido, desde que los seres humanos se comienzan a organizar en sociedad, pero no fue hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que se empieza a hablar ya propiamente tal de derecho del trabajo, dando respuesta a ese proceso histórico anterior de transformación económica y también tecnológica, desde luego, caracterizado por reemplazar el trabajo puramente manual por la mecanización, empleando máquinas, produciendo en masa, sentando así las bases del capitalismo moderno si se quiere, y que potenció la actividad en el mundo urbano. La revolución industrial generó y más bien estableció una migración campo-ciudad sin precedentes. No exagero. A finales del siglo XVIII, en el Reino Unido y luego en toda Europa, se instauró un modelo con condiciones de trabajo extenuantes, insalubres y salarios realmente precarios. Se definió un nuevo tipo de sociedad, el de los dueños de las fábricas, del capital, y la clase proletaria, dependiente de su trabajo para subsistir, y que apenas contaba con sus hijos para sumar más ingresos. Un modelo a todas luces crudo, sin derechos, con jornadas larguísimas, con explotación laboral infantil, y también con el caso de las mujeres que estaban embarazadas o con el tema de su maternidad. De verdad que son condiciones paupérrimas. Aunque la explotación de grupos vulnerables no fue lo único. Esta migración campo-ciudad mencionada con antelación se tradujo en hacinamiento, dando como resultado problemas de vivienda y por extensión de salud. Fenómeno que Chile también sufrió en el marco de la cuestión social, si es que lo recuerdas. Pero eso lo podríamos ver más adelante en el canal. Antes me gustaría ahondar en el rol que tuvieron los estados en este periodo en concreto. Es un periodo histórico, y acá hay mucho que decir. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo siguiente, la sociedad en Europa sufre una transformación radical. La iniciativa económica queda en manos del sector privado, quienes serán los dueños del capital, y por ende, los que ponen las reglas en sus fábricas. El tipo de trabajo responde a una subordinación absoluta y desregulada, donde el Estado tiene una escasa presencia. Recuerda que en la etapa económica del laissez-faire, del dejar hacer, el foco estatal más bien estuvo en mantener el orden público, en proteger la propiedad privada. Y no sé tú, pero no es difícil identificar dónde acaba la existencia de un derecho individualista y liberal, que se aleja de la realidad social. Aunque viene bien recordarlo un 1 de mayo, cuando se conmemora los mártires de Chicago. Historia que nos transporta a una segunda etapa de la revolución industrial, ya en Estados Unidos, en el año 1886. En esa época las jornadas laborales se excedían las 12 horas, podían llegar incluso a las 18 horas diarias en condiciones paupérrimas y mal pagadas. Abusos que con el tiempo fueron originando el nacimiento de movimientos obreros, y aquí en concreto dio paso a una huelga que exigía, una locura, fíjate, una jornada de 8 horas de trabajo. Más de 200.000 trabajadores comenzaron la huelga ese 1 de mayo y continuaron los días siguientes. El 4 de mayo, en el marco de una protesta, la policía reprimió de manera violenta a los manifestantes, y en ese contexto de manera poco clara, estalló una bomba que atentó contra trabajadores y efectivos policiales. A raíz de esto se detuvo sindicalistas y algunos de ellos fueron condenados a la pena de muerte, pese a que nunca se comprobó su culpabilidad, generando una indignación sindical a nivel internacional. En palabras simples, la unión de los trabajadores y la movilización obrera son claves para el surgimiento de mejoras en las condiciones laborales, lo que sumado a las tendencias filosóficas de la época abren un camino. La sola aplicación del derecho privado no resuelve las problemáticas de las relaciones laborales, se precisa otro tipo de mirada.
El derecho del trabajo surge para regular las relaciones laborales y amparar a los trabajadores. Es una rama que se ocupa de velar por la situación de las personas naturales que se obligan, total o parcialmente, a desempeñar un trabajo durante un periodo apreciable de tiempo, que es señalado por otra persona, natural o jurídica, a cambio de una remuneración que brindará por tales servicios. Ten muy presente aquí que esas actividades laborales se desarrollarán bajo dependencia y subordinación. Una idea que parafrasea a William Thayer Arteaga, Patricio Novoa Fuenzalida y en parte a Guido Maquiavelo, a quienes por supuesto recomiendo leer para aprender a fondo contenidos, cuyo objetivo principal es, reitero, la protección de las y los trabajadores. Eso lo caracteriza, pero no es lo único. A ese carácter finalista que busca proteger a la parte más débil de la relación laboral, debemos sumar más elementos. Recuerda que el derecho laboral es una disciplina relativamente nueva, que nace como un derecho autónomo, es decir, cuenta con características propias que lo diferencian de otras ramas jurídicas. Como decíamos antes, la mera aplicación de normas del derecho civil no dan respuesta a las necesidades de las y los trabajadores. Es necesario, hace falta una mayor presencia estatal, un rol mucho más activo. Después de todo, hablamos de intereses generales de mayor importancia para la sociedad. Por eso en su mayoría son normas de orden público. Las partes no pueden dejar de aplicarlas ni modificarlas aunque estén de acuerdo en ello. Fijando entonces un piso como ocurre por ejemplo con el ingreso mínimo mensual. No se puede pagar menos ni aunque las partes estuviesen de acuerdo en aceptar y proponer esa condición. Simplemente sería nula. Ojo, esto referido al máximo de horas en el marco de las jornadas ordinarias de trabajo. Para otro tipo de situaciones o matices prefiero que lo dejemos para otro video, ya que podría ser confuso ahora. Quedémonos más bien con lo siguiente, con que el derecho del trabajo establece pisos mínimos que son una transformación para las y los trabajadores y el resguardo de sus derechos. Y por último, ten presente ese rasgo de inestabilidad que presenta el derecho del trabajo, producto de su rápida y constante evolución. El desarrollo de las tecnologías y el avance social casi siempre encuentran llegando tarde al derecho, por lo que sus leyes deben estar constantemente en revisión. Se ajusta al derecho o este se vuelve ineficaz. Y no queremos eso, yo no al menos, pero me encantaría que te suscribas al canal para mantenerte informado de todo lo necesario sobre el derecho del trabajo. Activa la campana y no te pierdas futuros videos ya que siempre quedan cosas pendientes. Me gustaría aquí hablar del despido, de los contratos de trabajo, de las remuneraciones y su protección. De verdad que hay mucho por ver. Incluso a nivel introductorio, me faltaron materias por agregar, pero que por motivos de tiempo para que el video no quede muy largo, preferí no tocar ahora, y sí en una siguiente emisión, orientada a las fuentes del derecho laboral en Chile, y una revisión a quienes se aplica el Código del Trabajo. Por lo mismo sugiero que te suscribas y actives la campana para no perderte ese contenido cuando ya sea subido. Ahora bien, si tienes otra clase de interrogante o duda, la puedes poner en comentarios y darle like al video si es que te gustó. A mí me ayudaría un montón para seguir creciendo y poder llegar a más gente que busca contenidos de derecho laboral en Chile. Nosotros nos encontramos en la siguiente emisión.